Proverbios. Estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que con ellos adquieran sabiduría y educación, y entiendan las palabras que abren la inteligencia, para darles lecciones de buen juicio y así lleguen a ser justos, honrados y leales. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien, los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá. Comprenderán los proverbios y refranes, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que el sabio escuche, y ganará en saber, el hombre inteligente sabrá dirigir a los demás. El comienzo del saber es el temor de Yahvé, únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Primera parte, invitación a la sabiduría. Evitar las malas compañías. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre, no rechaces las advertencias de tu madre, serán una hermosa corona para tu cabeza, un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren arrastrarte al mal, no los sigas. Tal vez te dirán, ven con nosotros, aguardaremos el buen momento, y es para matar. Tenderemos una trampa al inocente que no la merece. Como la muerte nos lo tragaremos, y entero, como los que van a la fosa. Apiñaremos las cosas de valor, y nuestras casas se llenarán con el botín. Todo lo pondremos en común y tendrás también tu parte. Hijo, no sigas sus pasos, aléjate de sus caminos. 16 Sus pies corren hacia el mal, y dentro de poco derramarán sangre. El pájaro que advierte la trampa no cae en ella, pero ellos acechan su propia vida y trabajan contra sí mismos. Así acabará cualquier hombre que vive de rapiñas, un día cualquiera la rapiña le cobrará la vida. Escúchame hoy, la sabiduría grita por las calles, levanta su voz en las plazas. Presenta su llamado en las encrucijadas, pronuncia su mensaje en las puertas de la ciudad. ¿Por cuánto tiempo más, gente insignificante, preferirán sus estupideces? Hasta cuando los burlones se entretendrán con sus mofas y la gente estúpida se negará a saber. Oigan pues mis advertencias y derramaré sobre ustedes mi espíritu. Si los llamo, ¿se alejarán? Si les tiendo la mano, ¿me rechazarán? ¿Acaso no tendrán en cuenta mis consejos y se burlarán de mis advertencias? Entonces yo también me reiré de su miseria, me burlaré cuando sean presa del miedo, cuando les alcance el huracán del terror y se los lleve el torbellino de las desdichas, cuando queden bajo el peso de la miseria y de la angustia. Entonces me llamarán pero no responderé, me buscarán pero no me hallarán. Porque no quisieron el saber, no eligieron el temor de Yahvé. La gente que no buscó mis consejos y despreció mis advertencias. 31 Comerá los frutos de sus errores y de su propio parecer hasta que no pueda más. A los tontos los perderá su porfía, y a los irresponsables su propia dejación, pero el que me escucha dormirá en paz, no tendrá que temer la desgracia. Libro de los Proverbios capítulo 2. La sabiduría es un tesoro escondido. Acoge mis palabras, hijo, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad, apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón, busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido, entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos, es un escudo para los que se mantienen íntegros. Está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia, te mantendrán aparte de los caminos del mal y también del tramposo que abandona los rectos senderos y se va por caminos oscuros, que pone su alegría en hacer el mal y se complace en sus fechorías, que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida de palabras suaves, que abandona al compañero de su juventud y olvida las alianzas de su Dios. De su casa se salta a la muerte, sus senderos llevan derecho a la tumba. Los que allá van no volverán, no reencontrarán el camino de la vida. Pero tú irás por el camino de la gente honrada, seguirás los senderos de los justos. Sepas que los buenos vivirán en el país, las personas íntegras permanecerán en él. Los malos en cambio serán echados del país, los traidores serán expulsados.
Libro de los Proverbios capítulo 2. La sabiduría es un tesoro escondido. Acoge mis palabras, hijo, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad, apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón, busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos, es un escudo para los que se mantienen íntegros. Está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia, te mantendrán aparte de los caminos del mal y también del tramposo que abandona los rectos senderos y se va por caminos oscuros, que pone su alegría en hacer el mal y se complace en sus fechorías, que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida de palabras suaves, que abandona al compañero. Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Etales a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón, así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón, y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquiera cosa que hagas, tenlo presente, Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio, ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo, y allí encontrarás el vigor. Haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas, entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Feliz el mortal que encontró la sabiduría, el hombre que obtuvo la inteligencia. El estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco, te da más utilidades que el oro. Es más preciosa que las perlas, nada de lo que te atrae se le puede igualar. Con su mano derecha te ofrece larga vida, y con la otra, riqueza y gloria. Uno le llevará por caminos agradables, todas sus sendas son seguras. Es un árbol de vida para el que se acerca a ella, felices los que encontraron la sabiduría. Yahvé mediante la sabiduría puso la tierra en orden, por medio de la inteligencia estableció el firmamento. Debido a su ciencia brotaron las aguas de las profundidades y las nubes derramaron la lluvia. Actúa siempre, hijo mío, con prudencia y reflexión, es algo que no debes olvidar. De allí te llegará la vida, la sentirás en ti, irradiará en tu rostro. Avanzarás entonces con confianza, sin miedo a tropezarte. Irás a acostarte sin temor y durante la noche tu sueño será apacible. No temerás una catástrofe repentina o el ataque imprevisto de los malhechores. Porque Yahvé estará a tu lado y tu pie no quedará metido en una trampa. No niegues un favor al que te lo pide, si tienes cómo hacerlo. Si puedes hacerlo inmediatamente, no digas a tu prójimo, ándate, vuelve mañana y te lo daré. No le juegues a tu prójimo una mala pasada, siendo que confió en ti. No pelees con otro sin motivo, siendo que nada malo te ha hecho. No tengas envidia de los violentos, no imites su comportamiento, porque Yahvé tiene horror de la gente sin conciencia, pues su amistad es para con los justos. Yahvé maldice la casa del malvado, bendice la morada de los justos. Se burla de los burlones, concede su favor a los humildes. La gloria está reservada a los sabios, y los tontos solo tendrán el desprecio. Hijos míos, escuchen la enseñanza de un padre, estén atentos para conocer la verdad. Les doy un saber bueno, no rechacen mi enseñanza. Yo mismo fui un hijo dócil con mi padre, el hijo regalón de mi mamá, él me instruía entonces en estos términos, recuerda bien mis palabras, sigue mis consejos y vivirás, busca la sabiduría.
Hazte inteligente. No olvides lo que te digo, no menosprecies mis palabras. Si no abandonas la sabiduría, ésta te protegerá, ámala y velará por ti. El principio de la sabiduría es correr tras ella, busca la inteligencia a cambio de todo lo que tienes. Elígela, te exaltará, apégate a ella, te honrará. Pondrá en tu cabeza una magnífica diadema, te regalará una corona de gloria. Atiéndeme, pues, hijo mío, toma en serio mis palabras, y vivirás largos años. Cuando te haya enseñado los caminos de la sabiduría, cuando haya orientado tu ruta, caminarás sin vacilar y podrás correr sin miedo a caerte. Conserva mi disciplina, no la dejes, guárdala y vivirás. Pero, no tomes el camino de los malvados, no vayas por el sendero de los malos. Evítalos, apártate de ellos, ándate por otro camino y pasa lejos. Porque no pueden dormir si no hacen el mal, no descansan en tanto no le hayan hecho daño a alguien. El crimen se volvió su pan, y la violencia, el vino de que tienen sed. El camino de los justos es como la luz de la aurora, su resplandor va aumentando hasta el mediodía. Pero el camino de los malvados es solo oscuridad, no ven lo que los hará caer. Hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos. Tenlas presentes en el espíritu, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo. Primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Rechaza cualquier lenguaje perverso, abstente de cualquier mentira. Que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea franca. Tantea primero el suelo bajo tus pies, para que tu andar sea seguro. No te vuelvas a derecha ni a izquierda, sino que aléjate del mal. Proverbio 5. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría, oye bien mis palabras de advertencia. Recuerda mis consejos y habla siempre a sabiendas. Las lisonjas de la mujer infiel son dulces como la miel, sus palabras son más pegajosas que el aceite. Pero el fin será más amargo que el ajenjo, es una espada afilada de doble filo. Sus pies corren derechos a la muerte, sus pasos descienden a la tumba, más que tomar el camino de la vida, ella sigue la senda que se desvía quién sabe a dónde. Y ahora, hijo mío, no te apartes de mis consejos. Que tu trayecto pase lejos de esa mujer, no te arriesgues a la entrada de su casa. Porque a lo mejor puedes perder tu honor con gente extraña, y años de tu vida pueden pasar a gente despiadada. No sea que extraños devoren tu fortuna, y tus economías acaben en la casa de otro. Entonces te lamentarás, viendo cómo se agotaron tus fuerzas y tu salud, y dirás, ¿cómo pude rechazar las advertencias y despreciar tantos sabios consejos? ¿Por qué no escuché la voz de mis maestros y seguí los consejos de los que me instruían? Ahora casi he llegado al nivel más bajo, en medio del pueblo y de la asamblea, toma el agua de tu propia cisterna, bebe el agua que brota de tu fuente. No permitas que tus aguas se pierdan fuera, que las vean correr por las calles. Que sean solo para ti, y no para extraños junto contigo. Bendita sea tu fuente, y sea tu alegría la mujer de tu juventud, graciosa sierva, amable gacela. Encuentra el placer entre sus pechos en cualquier momento, y permanece siempre prendado de su amor. ¿Por qué, hijo mío, te dejarías llevar por la pasión por una desconocida? ¿Por qué apretar el vientre de una extraña? Has de saber que Yahvé observa el comportamiento de los hombres y vigila todos sus pasos. El que hace el mal quedará atrapado en el mal que hizo, se verá atado por sus propios pecados. Morirá porque falta de disciplina, se perderá cuando sus errores lleguen al colmo. Proverbios 6. Hijo mío, si has servido de aval a un compañero, si te has comprometido con un desconocido, estás amarrado por tus propias palabras, eres prisionero de tus compromisos. Pues bien, haz esto, hijo mío, libérate lo más pronto. ¿No ves que estás a merced de otro? Anda a verlo, ponte de rodillas, suplícale. No concedas sueño a tus ojos ni descanso a tus párpados, tienes que librarte, como el ciervo de la trampa, como el pájaro de la red.
Flojo, anda a ver a la hormiga, mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo, pero junta en verano provisiones, amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir echado? ¿Cuándo vas a levantarte de tu cama? Duermes un poco, después sueñas un momento, luego estiras los brazos cruzados. Y de pronto te sorprende la pobreza como un vagabundo, la miseria cae sobre ti como un ladrón. El pillo, el marrullero, anda con risitas, guiña un ojo, arrastra los pies, hace sonar los dedos. Está siempre preparando alguna trampa, anda buscando peleas en todo momento. Pero también, sin que lo advierta, caerá sobre él la desgracia, será derribado de un golpe y no se repondrá. Hay 6 cosas que detesta el Señor, y hasta 7 que le causan horror: la mirada despreciativa, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que medita intenciones culpables, los pies que corren impacientes a hacer el mal, el testigo falso que habla para mentir, y el hombre que provoca la discordia entre hermanos. Hijo mío, observa los consejos de tu padre, no rechaces la enseñanza de tu madre. Manténlos bien amarrados en tu corazón, cuélgalos de tu cuello. Ellos guiarán tus pasos, en tu sueño velarán por ti y te aconsejarán apenas despiertes. El mandamiento es una lámpara, la ley, una luz, las correcciones te enseñan el camino de la vida. Te protegerán de la mala mujer, de las palabras salameras de la mujer de otro. No sueñes con su belleza, ni te dejes conquistar por sus miradas. La prostituta no busca más que un trozo de pan, pero la mujer adúltera lo que quiere es una vida preciosa. ¿Se pueden llevar brasas en los bolsillos sin que se queme la ropa? ¿Se puede caminar por carbones encendidos sin que se quemen los pies? Lo mismo pasa con el que va donde la mujer de su prójimo, el que la toca no quedará sin castigo. No se condena al ladrón hambriento que roba para llenar su estómago. Pero si es pillado, tendrá que pagar 7 veces más, y en eso se le irá toda su casa. Cuanto más loco el que le levanta al prójimo su mujer. El que lo hace, se pierde a sí mismo. Cosechará golpes y deshonra, dejará en ellos su reputación. Porque los celos pondrán furioso al marido, en la primera oportunidad se vengará sin compasión. No aceptará excusa alguna, tus regalos no lo conmoverán. Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis palabras, conserva como cosa preciosa mis consejos. Observa mis órdenes y vivirás, guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Apriétalos firmemente entre tus dedos, inscríbelos en las tablillas de tu corazón. Dile a la sabiduría, sé mi hermana, y a la inteligencia, sé mi amiga. Entonces sabrás protegerte de la mujer de otro, de la hermosa desconocida de suaves palabras. Miraba desde la ventana de mi casa a través de la rejilla, y vi pasar a un muchacho, a uno de esos jóvenes que no piensan en nada. Se metía por la callejuela, cerca de la esquina donde vive esa mujer, para dirigirse a su casa. Atardecía, terminaba el día, ya estaba encima la noche y la oscuridad. De repente, sale ella a su encuentro, vestida como prostituta y tapada con un velo. Es la mujer descarada, que no tiene vergüenza ni puede quedarse tranquila en su casa. Ya sea en la calle, ya sea en las plazas, por todas partes anda buscando aventuras. Se echa sobre el joven y lo abraza. Le dice con tono seguro, tenía que ofrecer un sacrificio, hoy mismo tuve que pagar mi manda. Salí pues a buscarte para que estés en el banquete y te encontré. Adorné mi cama con un cobertor de fina tela de Egipto. Perfumé mi lecho con mirra, aloe y canela. Ven, entreguémonos al placer, embriaguémonos de amor hasta el amanecer. Mi marido no está en casa, salió de viaje a un lugar lejos de aquí, se llevó el dinero y no volverá a casa hasta la luna llena. Logra convencerlo con habilidad, lo seduce y se lo lleva. Él la sigue como un buey que llevan al matadero, como un ciervo pillado en un lazo corredizo, al que pronto una flecha atravesará el hígado, es como un pájaro que cae en la trampa, sin saber que eso le costará la vida. Pues bien, hijos míos, pongan atención en lo que les digo.
No te dejes seducir por una de esas mujeres, ni te dejes engañar por sus maniobras. Porque ella ya ha hecho muchas víctimas, y hasta los más fuertes han caído. De su casa se pasa al lugar de los muertos, es un camino que se hunde en el mundo de los muertos. Proverbios 8. ¿Quién llama? ¿No es la sabiduría? ¿Esa voz no es la inteligencia? Se detuvo en las alturas, al borde del camino, en el cruce de las carreteras. Miren cómo llama a las puertas de la ciudad, en las entradas más frecuentadas, a ustedes, humanos, me dirijo, lanzo un llamado a los hijos de los hombres. Aprendan a juzgar, ustedes que no saben, y sean más reflexivos, ustedes que no piensan. Escúchenme, les diré lo esencial, nada sale de mis labios que no sea exacto. De mi boca brota la verdad, porque aborrezco los discursos hipócritas. Todas mis palabras son sinceras, ni una sola es dudosa o falsa. Todas son exactas, un espíritu abierto se da cuenta, son justas, eso se ve con un poco de saber. Apropiense de mi disciplina antes que del dinero, elijan la ciencia y no el oro fino. La sabiduría es más útil que las perlas, ¿qué tesoro podría igualársele? Yo, la sabiduría, vivo junto con el arte de juzgar, la acción reflexiva me tiene entre sus amigas. Aborrecer el mal es temer a Yahvé. Aborrezco el orgullo y la arrogancia, los caminos que conducen al mal y la hipocresía. Mío es el buen sentido, y mío el saber práctico, mía la inteligencia y también el poder. Por mí reinan los reyes y sus ministros deciden con justicia. Gracias a mí se mantienen los príncipes, los grandes, y los que gobiernan la tierra. Amo a los que me aman, los que me buscan me encuentran. Junto conmigo encuentran honor y riqueza, fortuna perdurable y prosperidad. Mis frutos son mejores que el oro fino, lo que yo aporto vale más que la plata. Voy por un camino de rectitud, de donde salen a todas partes senderos de justicia, voy colmando de bienes a los que me aman y dejando llenas sus bodegas. Yahvé me creó, fue el inicio de su obra antes de todas las criaturas, desde siempre. Antes de los siglos fui formada, desde el comienzo, mucho antes que la tierra. Aún no existían los océanos cuando yo nací, no había fuente alguna de donde brotaran los mares. Las montañas no habían aparecido, ni tampoco había colinas cuando fui dada a luz. Yahvé no había hecho ni la tierra ni el campo, ni siquiera el primitivo polvo del mundo. Yo ya estaba allí cuando puso los cielos en su lugar, cuando trazó en el océano el círculo de los continentes, cuando formó las nubes en las alturas, y reguló en el fondo de los mares el caudal de sus aguas, cuando le impuso sus fronteras al mar, un límite que no franquearían sus olas. Cuando ponía los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado poniendo la armonía. Día tras día encontraba en eso mis delicias y continuamente jugaba en su presencia. Me entretengo con este mundo, con la tierra que ha hecho, y mi gusto más grande es estar con los humanos. Pues bien, hijos míos, oíganme. Felices los que siguen mis caminos. Acepten mi enseñanza y sean sabios, no la menosprecien. Feliz el que me escucha, que aguarda cada día junto a mi puerta y permanece a la espera, en el umbral. Porque el que me encuentra ha encontrado la vida, sobre él vendrán los favores de Yahvé. Pero el que me ofende atenta contra su vida, todos los que me odian eligieron la muerte. La sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comad mi pan, y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta, el que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 10. El sabio y el malvado. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre, un hijo insensato es la amargura de su madre. Los tesoros mal adquiridos no se aprovechan, una vida honrada, en cambio, libra de la muerte. Yahvé no quiere que el justo padezca de hambre, pero deja a los malvados insatisfechos. La mano perezosa atrae la pobreza, la mano diligente se enriquece. El hombre prevenido cosecha cuando es verano, pero es muy tonto el que duerme durante la cosecha. Las bendiciones descenderán sobre la cabeza del justo, pero los gritos de los malvados quedarán ahogados. La memoria del justo será bendecida, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pretencioso corre a su perdición. El que camina con integridad va seguro, pero el que toma caminos equivocados pronto será desenmascarado. Un guiño de ojo te acarrea problemas, un reproche restablecerá la paz. La boca del hombre bueno es un manantial de vida, la de los malvados disimula la violencia. El odio suscita las peleas, el amor perdona cualquier falta. En los labios del hombre inteligente solo hay sabiduría, la espalda del insensato merece palos. Los sabios atesoran el saber, la boca del tonto derrama la desgracia. La fortuna del rico les sirve de defensa, la pobreza del indigente provoca su desgracia. Los trabajos del hombre honrado son sustento para su vida, las ganancias del malvado serán su ruina. Respetar las advertencias es caminar a la vida, no hacer caso de la corrección es perder su camino. El que disimula su odio es un farsante, el que difunde la calumnia es un insensato. En el mucho hablar no faltará el pecado, el que refrena sus labios es prudente. El justo habla, es plata fina, los pensamientos del malvado, nada valen. Muchos se alimentan de las palabras del justo, mientras que los insensatos mueren por su propia estupidez. Lo que enriquece es la bendición de Yahvé, tus esfuerzos no le añaden nada. Al insensato le gusta meditar el mal, y al hombre prudente, cultivar la sabiduría. Lo que el malvado temía le sucede, lo que el justo deseaba se le concede. Pasada la tormenta, el malo ha desaparecido, pero el justo permanece para siempre. Vinagre para los dientes, humo en los ojos, eso es el flojo para su patrón. El temor de Yahvé te prolongará tus días, los años del malvado serán acortados. Después de haber esperado, el justo experimentará la alegría, pero la espera de los malvados será en vano. Yahvé previó un refugio para el hombre íntegro, y la ruina para los que hacen el mal. El justo puede perturbarse pero no para siempre, los malos en cambio no ocuparán la tierra. La sabiduría sale de la boca de los justos, la lengua mentirosa será arrancada. La bondad se hospeda en los labios del justo, y la corrupción en la boca de los malvados. Proverbios 11. El justo y el malvado Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza, la sabiduría vive con los modestos. La integridad guía a los hombres rectos, la perversidad lleva a los impíos a su perdición. En el día de la cólera, la riqueza no servirá de nada, pero la honradez librará de la muerte.
La honradez les abre un camino recto a los hombres íntegros, los malvados se pierden en el de su maldad. Los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero los impíos son presa de su propia ambición. Cuando al malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza, sus riquezas ya no lo amparán. El justo se verá libre del peligro, en su lugar caerá el malvado. Cuando el impío habla, trata de destruir a su prójimo, la sabiduría de los justos les permite liberarse de ello. Cuando les va bien a los justos la ciudad se alegra, cuando los malvados pierden, hay fiesta. La ciudad prosperará mientras los justos la bendigan, su ruina se deberá a las intrigas de los malvados. El hombre sin corazón denigra a su prójimo, el hombre prudente guarda silencio. El cuentista revela los secretos, el que merece confianza guarda el secreto. Cuando no hay dirección, el pueblo va a la deriva, la salvación depende del número de los consejeros. El que sirve de aval a un extranjero se arriesga mucho, el que se abstiene de eso estará seguro. Una mujer amable se forma una buena reputación, los hombres enérgicos consiguen una fortuna. El que es generoso se hace bien a sí mismo, el que es duro hiere su propia carne. El salario del malvado es engañoso, el que siembra el bien tiene su recompensa asegurada. La vida honrada lleva a la vida, el que eligió el mal camina a la muerte. Yahvé aborrece al hombre corrompido, los que permanecen íntegros obtienen su favor. El malvado nunca quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será salvada. Una mujer bonita carente de buen criterio es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos no desean sino el bien, los malos también tienen sus esperanzas, pero van al fracaso. Uno reparte abundantemente y se enriquece, otro economiza y se empobrece. El que es generoso será saciado, el que riega será regado. El pueblo maldice al que acapara el trigo, bendice al que vende su grano. El que trata de hacer el bien será bendito, si alguien persigue el mal lo alcanzará. El que confía en sus riquezas caerá, mientras que los justos verán cómo crece su follaje. El que no sabe ordenar su casa cosechará solo el viento, el tonto terminará sirviendo al sabio. El fruto del justo es un árbol de vida, los malvados serán arrancados antes de tiempo. El justo recibe lo que merece en esta tierra, y más todavía el malvado y el pecador. Proverbios 12. El que ama la corrección, ama la ciencia, y el que detesta la reprensión se embrutece. El hombre de bien obtiene el favor del Señor, pero el Señor condena al malicioso. Nadie se afianza por medio de la maldad, pero la raíz de los justos será inconmovible. Una mujer perfecta es la corona de su marido, la desvergonzada es como caries en sus huesos. Los proyectos de los justos son rectos, las maquinaciones de los malvados no son más que engaño. Las palabras de los malvados son emboscadas sangrientas, pero a los hombres rectos los libra su propia boca. Apenas derribados, los malvados no existen más, pero la casa de los justos se mantiene en pie. A un hombre se lo alaba por su buen juicio, pero el de corazón falso cae en la ignominia. Más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo que jactancioso al que le falta el pan. El justo provee a las necesidades de su ganado, pero las entrañas de los malvados son crueles. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue quimeras es un insensato. El malvado codicia la presa de los impíos, pero la raíz de los justos está bien afianzada. En el pecado de los labios hay una trampa funesta, pero el justo escapa del peligro. El hombre se sacia con el fruto de sus palabras, y cada uno recibe el salario de su trabajo. Al necio le parece que su camino es recto, pero el sabio escucha un consejo. El necio manifiesta enseguida su disgusto, pero el hombre prudente disimula una afrenta. El que dice la verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso es un impostor. El charlatán corta como una espada, pero la lengua de los sabios es un remedio. Los labios veraces permanecen para siempre,
pero la lengua mentirosa, solo por un instante. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, y alegría para los que dan consejos saludables. Al justo no le pasará nada malo, pero los malvados están llenos de desgracias. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero los que practican la verdad gozan de su favor. El hombre prudente disimula lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su insensatez. La mano laboriosa dominará, la indolente pagará tributo. La inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. El justo ventaja a los demás, pero a los malvados los extravía su conducta. El indolente no tiene presa de caza para asar, y el bien más preciado es un hombre laborioso. En el sendero de la justicia está la vida, y el camino que ella sigue no lleva a la muerte. Proverbios 13. Un hijo sabio ama la corrección, pero el insolente no escucha el reproche. El hombre comerá del fruto de sus palabras, pero los traidores están ávidos de violencia. El que vigila su boca protege su vida, el que abre demasiado sus labios acaba en la ruina. El perezoso codicia y su deseo es vano, pero el deseo de los laboriosos será colmado. El justo detesta la mentira, pero el malvado causa vergüenza y confusión. La justicia preserva al que camina con integridad, pero la maldad arruina al pecador. Hay quien presume de rico y no tiene nada, y hay quien se hace el pobre y posee grandes bienes. La riqueza es una garantía para la vida de un hombre, pero el pobre no escucha amenazas. La luz de los justos resplandece, pero la lámpara de los malvados se extingue. El fato provoca discordias con su presunción, y la sabiduría está con los que se dejan aconsejar. 11. La riqueza adquirida de golpe no dura, pero el que junta poco a poco, la acrecienta. La esperanza diferida enferma el corazón, el deseo colmado es un árbol de vida. El que desprecia la palabra se perderá, pero el que respeta los mandamientos será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. El buen juicio se gana el favor, pero los traidores caminan hacia su ruina. El hombre prudente sabe bien lo que hace, pero el necio va ostentando su insensatez. Un mal emisario hunde en la desgracia, pero un enviado fiel devuelve la salud. Miseria e ignominia para el que desecha la corrección, el que tiene en cuenta una advertencia será honrado. Deseo cumplido es deleite para el alma, apartarse del mal es una abominación para los necios. Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. El mal persigue a los pecadores, y el bien recompensa a los justos. El hombre de bien deja una herencia a los hijos de sus hijos, pero la fortuna del pecador está reservada para el justo. El surco de los pobres da comida en abundancia, pero hay quien se pierde por falta de justicia. El que mezquina la vara odia a su hijo, el que lo ama se esmera por corregirlo. El justo come hasta saciarse, pero el estómago de los malvados está vacío. Proverbios 14. La sabiduría construye la casa, la estupidez la destruye con sus propias manos. El que teme a Yahvé toma el recto camino, el que lo desprecia se aleja de él. 3. Las palabras del insensato le traen la reprensión, lo que dice el sabio trabaja por él. Sin bueyes los graneros quedarán vacíos, los ingresos dependen de la fuerza de los animales. Un testigo digno de fe dice la verdad, un testigo falso miente tanto como respira. El burlón busca la sabiduría, pero en vano, el hombre reflexivo aprende rápido. Apártate del tonto, no recibirás de su boca la sabiduría. La sabiduría del hombre hábil consiste en saber a dónde va, la necedad de los tontos los extravía. Los tontos se burlan del pecado, pero Dios favorece a los hombres buenos. El corazón conoce su propia pena, y su alegría nadie podrá compartirla. La casa de los malvados será destruida, pero la tienda de los justos no se moverá. A algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte.
Aún en medio de la risa el corazón tiene sus penas, la alegría acaba en tristeza. El descarriado se saciará con el fruto de su conducta, y lo mismo el hombre de bien. El simple cree todo lo que se dice, pero el prudente mira donde pone los pies. 16 El sabio teme el mal y se aparte de él, el tonto sigue adelante sin preocuparse. El colérico comete disparates, el hombre reflexivo lo soporta todo. Los ingenuos solo adquieren la estupidez, los hábiles podrán estar orgullosos de su saber. Los malos se inclinarán ante los buenos, los pecadores esperarán junto a la puerta del justo. El pobre le causa fastidio a su mismo vecino, mientras que el rico tiene muchos amigos. El que desprecia a su prójimo comete un pecado, feliz el que tiene piedad de los desgraciados. ¿No han perdido su camino los que maquinan el mal? ¿Acaso no se topará con la bondad y la fidelidad el que busca el bien? Todo trabajo tiene su recompensa, pero lo que se queda en palabras lleva a la miseria. La riqueza será la corona de los sabios, y el tonto se quedará con su estupidez. Un testigo verá salvavidas, el marrullero profiere mentiras. El que teme a Yahvé tiene un apoyo firme, sus hijos podrán confiar en él. El temor de Yahvé es fuente de vida, a uno lo libra de los lazos de la muerte. Un pueblo numeroso es la gloria de su rey, cuando faltan los súbditos es la ruina del soberano. El que demora en enojarse da muestra de inteligencia, el que no se domina manifiesta su locura. La paz del corazón fomenta la salud, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre insulta a su Creador, el que tiene piedad de los indigentes le rinde homenaje. Al malvado lo derriba su propia malicia, el justo está seguro hasta en la muerte. La sabiduría habita en los hombres de buen criterio, la estupidez se encuentra entre los insensatos. Una nación crece por la justicia, el pecado es la vergüenza de los pueblos. El servidor inteligente será apreciado por el rey, pero el incapaz se hace acreedor a su cólera. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Yahvé están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahvé, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Yahvé el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Yahvé, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Yahvé, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos, como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Yahvé asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Yahvé los pensamientos del malo,
mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Yahvé está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Yahvé es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahvé es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Encomienda a Yahvé tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Yahvé para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Yahvé todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahvé los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahvé, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Yahvé endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Yahvé, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahvé es la decisión de ella. Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata, y la hornaza para el oro, pero Yahvé prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio.
El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja, pues, la contienda, antes que se enrede. El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahvé. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Para tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no los veían, pero los oían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido, y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje a la aventura, su gloriosa migración se iba pues a hacer bajo un sol que no los quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de la luz, esas tinieblas que los aprisionaban, ¿no habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo, Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlos, hiciste perecer a un gran número de ellos, luego los ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres, para que supieran después valorar tus promesas y depositaran en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos, arruinados. Al castigar a nuestros adversarios cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina, el pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón, el hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Lloraban a sus innumerables muertos, derribados todos por la misma muerte, los vivos no daban abasto para enterrarlos, la flor innata de esa raza había perecido en un instante. En un primer momento se habían negado a creer, engañados por sus magos, pero después de la muerte de sus primogénitos reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio, y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión, tocaba el cielo y pisaba la tierra, cuando golpeaba esparcía la muerte por todas partes. De repente se sintieron perturbados por apariciones y horribles pesadillas, un terror indecible se apoderó de ellos, cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morían, porque habían sido informados por los sueños que los habían perturbado. No debían sucumbir sin saber por qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte, el flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto,
pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba, vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento no con la fuerza física o la eficacia de las armas sino con su palabra, le recordó al exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban, puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica, en las 4 hileras de piedras preciosas llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres, y en su cabeza la diadema de tu majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo, había bastado con este anticipo de tu cólera. Más vale el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posiciones. De nada vale el entusiasmo si no hay reflexión, el que precipita sus pasos se pierde. Uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Yahvé. La fortuna multiplica los amigos, mientras que el desafortunado pierde los suyos. El testigo falso no quedará sin castigo, el que propaga calumnias no se escapará. Un noble tiene muchos aduladores, todos son amigos del que hace regalos. Al pobre lo rechazan todos sus hermanos, con mayor razón sus amigos. ¿Con quién hablar? Nadie se presenta. El que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo, el que actúa con inteligencia será feliz. El testigo falso no quedará sin castigo, el que miente cuando atestigua perecerá. No conviene que un tonto viva en el lujo, y menos aún que un esclavo mande a los príncipes. Un hombre inteligente domina su enojo, al no hacerle caso a la ofensa se agranda. El furor del rey es como el rugido del león, su benevolencia es como el rocío sobre la hierba. Un hijo sin juicio es la desdicha de su padre, chillidos de mujer son como una gotera que no termina. Casa y bienes son herencia paterna, pero Yahvé es quien da una esposa juiciosa. La pereza produce sueño, el flojo tendrá hambre. El que guarda el mandamiento se guarda a sí mismo, el que desprecia la palabra morirá. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé, éste sabrá pagar su deuda. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no, tú serás responsable de su muerte. El que se ha enojado debe pagar, si se lo perdona, volverá a hacerlo. Atiende a los consejos, acepta la enseñanza, al final serás un sabio. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. El hombre atrae por su bondad, se prefiere un pobre a un arrogante. El temor de Yahvé te dará vida, dormirás tranquilo, inmune a la desgracia. El flojo mete la mano en el plato, y luego no la lleva a la boca. Castiga al burlón y el simple pondrá atención, reprende al hombre sensato y entenderá. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame y desnaturalizado. El hijo que no hace más caso de los que lo reprenden, solo puede rumiar malos pensamientos. Un testigo perverso se burla de la justicia, la boca de los malvados se entretiene con la injusticia. El látigo es para los que se burlan, el palo fue hecho para la espalda de los tontos. El vino lo pone a uno sarcástico, el alcohol excita, el que se da a ellos no será un sabio. La cólera del rey es como el rugido del león, el que la provoca arriesga su vida. Poner fin a las querellas engrandece al hombre, el que no se domina es un tonto. El flojo no trabajó en el otoño, cuando llegue el verano buscará, pero nada. Aguas profundas son los proyectos del corazón, los inteligentes sacan de allí. De mucha gente se dice que son buenos, pero ¿quién hallará a un hombre fiel? El justo que lleva una vida irreprochable, felices sus hijos después de él. En cuanto se sienta el rey en su tribunal, le salta a la vista todo lo malo. ¿Quién puede decir, mi corazón es puro, estoy limpio de todo pecado? Peso doble y medida doble, dos cosas que aborrece Yahvé. Por sus actos demuestra el muchacho si su vida será justa y honrada. Al oído que oye, al ojo que ve, a ambos los hizo Yahvé. No te acostumbres a dormitar, vendría la pobreza, ten abiertos los ojos y tendrás pan.
mal negocio. Dice el comprador, pero se va contento. Hay oro, hay muchas perlas, pero lo más precioso es el saber. Quítale su ropa ya que sirvió de aval a otro, ponlo en prisión en lugar de un extraño. El pan prohibido es sabroso, pero te deja la boca llena de arena. Los proyectos toman cuerpo si ha habido reflexión, calcula bien cuando hagas la guerra. El que habla demasiado traiciona los secretos, desconfía del charlatán. ¿Ha maldecido a su padre y a su madre? Su lámpara se apagará en el lugar más oscuro. Fortuna adquirida en pocos días no prosperará después. No digas, me vengaré, confía en Yahvé para resarcirte. Un peso para comprar, otro para vender, Yahvé los aborrece. No se debe falsear la balanza. Yahvé dirige los pasos del hombre, ¿quién sabe a dónde lo conduce su camino? Cuídate de prometer en forma apresurada, esto es para Yahvé, y de ponerte después a reflexionar. Un rey sabio pasa a los malos por el sedazo, les hace sentir el peso de su justicia. El espíritu en nosotros es la lámpara de Yahvé, escudriña los rincones de nuestro interior. La fidelidad y la lealtad conservan al rey, la benevolencia afirma su poder. La fuerza es el orgullo de los jóvenes, los cabellos blancos son el honor de los ancianos. La herida que sangra evita la infección, los golpes curan el mal interior. Los pensamientos del rey, igual que el agua, corren por donde Yahvé los dirige. Cada uno considera buenos los caminos que ha tomado, pero Yahvé pesa los corazones. Practicar la justicia y el derecho vale más ante Yahvé que los sacrificios. Ojos despreciativos, corazón altanero, lo que en los malos reluce es solo pecado. Los proyectos del empeñoso acaban en ganancias, para el que se agita solo hay déficits. Amontonar con estafas un tesoro es la breve ilusión de los que van a la muerte. Su violencia arrebatará a los malvados, porque se niegan a practicar la justicia. El criminal sigue caminos torcidos, rectas son las acciones del hombre íntegro. Más vale vivir en un rincón del granero que compartir su casa con una mujer peleadora. El malvado solo desea el mal, nadie le cae bien. Castiga al burlón y el simple se hará sabio, instruye al sabio, y le aprovechará la lección. El justo vigila la casa del malvado, precipita a los malos en la ruina. El que pone oídos sordos al grito del afligido, cuando llamen no le responderán. Un regalo en secreto apacigua la ira, un presente distrae el furor violento. Cuando reina la justicia, el justo se alegra, pero es la ruina de los malhechores. El que se aparta del camino de la prudencia, pronto descansará entre los muertos. El que ama el placer terminará en la pobreza, nadie se enriquece corriendo tras el vino y los perfumes. El malo pagará por el justo, el traidor será castigado, no el hombre bueno. Más vale vivir en un rincón solitario que con una mujer peleadora y desagradable. El sabio tiene en su casa aceite y provisiones, el tonto solo sabe gastarlas. El que procura la justicia y la bondad encontrará vida, bienestar y consideración. El sabio se apodera de una ciudad bien protegida, derribando las murallas que la aseguraban. El que pone un guardia a su boca y a su lengua, se libra de muchos tormentos. Es arrogante e insolente, me río de todo. Sus actos son un desborde de su orgullo. Los deseos del flojo solo pueden matarlo, porque sus manos se niegan a trabajar. El impío ambiciona todo el día, mientras que el justo da sin medida. Yahvé siente horror por el sacrificio de los malvados, sobre todo si ofrecen con una mala intención. El testigo falso quedará en vergüenza, el hombre que sabe escuchar tendrá la última palabra. El malvado aparenta seguridad, el hombre honrado da pasos seguros. Ante Yahvé no hay sabiduría, inteligencia o prudencia que valgan. Se equipa al caballo para el día del combate, pero la victoria depende de Yahvé. Más vale buen nombre que muchas riquezas, y mejor es favor que plata y oro. El rico y el pobre se encuentran, a los dos los hizo Yahvé. El hombre precavido ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben castigo. Premio de la humildad, el temor de Yahvé, la riqueza, el honor y la vida.
Espinas y lazos en la senda del malo, el que cuida de su vida, se aleja de ellos. Instruye al joven según sus disposiciones, que luego, de viejo, no se apartará de ellas. El rico domina a los pobres, el deudor es esclavo de su acreedor. Quien siembra injusticia cosecha miserias y la vara de su cólera desaparecerá. El de buena intención será bendito, porque da de su pan al débil. Expulsa al arrogante y se irá el litigio, y pleitos e injurias cesarán. El que ama los corazones puros, el de gracia en los labios, es amigo del rey. Los ojos de llave custodian la ciencia, pero confunden las palabras del pérfido. El perezoso dice, hay fuera un león, voy a ser muerto en medio de la calle. Fosa profunda la boca de las mujeres ajenas, aquel contra el que llave se aira, caerá en ella. La necedad está enraizada en el corazón del joven, la vara de la instrucción lo alejará de ella. El que oprime a un débil, lo engrandece, el que da a un rico, llega a empobrecerlo. Presta oído y escucha las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi ciencia, porque te será dulce guardarlas en tu seno, y tener todas a punto en tus labios. Para que esté en llave tu confianza también a ti hoy te enseñaré. No he escrito para ti 30 capítulos de consejos y ciencia, para hacerte conocer la certeza de las palabras verdaderas, y puedas responder palabras verdaderas a quien te envíe. No despojes al débil, porque es débil, y no aplastes al desdichado en la puerta, porque llave defenderá su causa y despojará de la vida a los despojadores. No tomes por compañero a un hombre airado, ni vayas con un hombre violento, no sea que aprendas sus senderos, y te encuentres con un lazo para tu vida. No seas de los que chocan la mano, y salen fiadores de préstamos, porque si no tienes con qué pagar, te tomarán el lecho en que te acuestas. No desplaces el lindero antiguo que tus padres pusieron. ¿Has visto un hombre hábil en su oficio? Se colocará al servicio de los reyes. No quedará al servicio de gentes oscuras. Si te sientas a comer con poderosos, mira bien al que está frente a ti, pon un cuchillo a tu garganta si eres hombre de apetito, no desees sus manjares, porque es alimento engañoso. No te fatigues por enriquecerte, deja de pensar en ello. Pones tus ojos en ello y no hay nada. Porque se hace alas como águila, y se vuela hasta el cielo. No comas pan con hombre de malas intenciones, ni desees sus manjares. Porque, según lo que calcula en su interior, te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Nada más comerlo vomitarías y tus palabras amables serían tu ruina. A oídos de necio no hables, porque se burlará de la prudencia de tus dichos. No desplaces el lindero antiguo, no entres en el campo de los huérfanos, porque su vengador es poderoso, y defendería su pleito contra ti. Aplica tu corazón a la instrucción, y tus oídos a las palabras de la ciencia. No ahorres corrección al niño, que no se va a morir porque le castigues con la vara. Con la vara le castigarás y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, se alegrará también mi corazón, y exultarán mis riñones al decir tus labios cosas rectas. No envidie tu corazón a los pecadores, más bien en el temor de llave permanezca todo el día, porque hay un mañana, y tu esperanza no será aniquilada. Escucha, hijo, y serás sabio, y endereza tu corazón por el camino. No seas de los que se emborrachan de vino, ni de los que se ahitan de carne, porque borracho y glotón se empobrecen y el sopor se viste de harapos. Escucha a tu padre, que él te engendró, y no desprecies a tu madre por ser vieja. Adquiere la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción, la inteligencia. El padre del justo rebosa de gozo, quien engendra un sabio por él se regocija. Se alegrarán tu padre y tu madre, y gozará la que te ha engendrado. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Fosa profunda es la prostituta,
pozo angosto la mujer extraña. También ella como ladrón pone emboscadas y multiplica entre los hombres los traidores. ¿Para quién las desgracias? ¿Para quién los ayes? ¿Para quién los litigios? ¿Para quién los lloros? ¿Para quién los golpes sin motivo? ¿Para quién los ojos turbios? Para los que se eternizan con el vino, los que van en busca de vinos mezclados. No mires el vino, qué buen color tiene. Cómo brinca en la copa. Qué bien entra. Pero, a la postre, como serpiente muerde, como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón hablará sin ton ni son. Estarás como acostado en el corazón del mar, o acostado en la punta de un mástil. Me han golpeado, pero no estoy enfermo, me han tundido a palos, pero no lo he sentido, cuando me despertaré, me lo seguiré preguntando. No tengas envidia de los malos, no desees estar con ellos, porque su corazón trama violencias, y sus labios hablan de desgracias. Con la sabiduría se construye una casa, y con la prudencia se afianza, con la ciencia se llenan los silleros de todo bien precioso y deseable. El varón sabio está fuerte, el hombre de ciencia fortalece su vigor, porque con sabios consejos harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está el éxito. Muy alta está la sabiduría para el necio, no abre su boca en la puerta. Al que piensa en hacer mal, se le llama maestro en intrigas. La necedad solo máquina pecados, el arrogante es abominable a los hombres. Si te dejas abatir el día de la angustia, angosta es tu fuerza. Libra a los que son llevados a la muerte, y a los conducidos al suplicio, si los pudieras retener. Si dices, mira que no lo sabíamos, ¿acaso el que pesa los corazones no comprende? ¿El que vigila tu alma, no lo sabe? Él da a cada hombre según sus obras. Come miel, hijo mío, porque es buena. Panal de miel es dulce a tu paladar. Pues sábete que así será la sabiduría para tu alma, y si la hallas, hay un mañana, y tu esperanza no será aniquilada. No pongas, malvado, acechanzas en la mansión del justo, no hagas violencia a su morada. Que 7 veces cae el justo, pero se levanta, mientras los malos se hunden en la desgracia. No te alegres por la caída de tu enemigo, no se goce tu corazón cuando se hunde, no sea que lo vea llave y le desagrade, y aparte de él su ira. No te enfurezcas por causa de los malvados, ni tengas envidia de los malos. Porque para el malvado no hay un mañana, la lámpara de los malos se extinguirá. Teme, hijo mío, a Yahvé y al Rey, no te relaciones con los innovadores, porque al instante surgirá su calamidad, y quién sabe el castigo que pueden ambos dar. También esto pertenece a los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no está bien. Al que dice al malo, eres justo, le maldicen los pueblos y le detestan las naciones, los que los castigan, viven felices, y viene sobre ellos la bendición del bien. Besa en los labios, el que responde con franqueza. Ordena tus trabajos de fuera y prepara tus faenas en el campo, y después puedes construirte tu casa. No des testimonio, en vano, contra tu prójimo, ni engañes con tus labios. No digas, como él me ha hecho a mí, le haré yo a él, daré a cada uno según sus obras. He pasado junto al campo de un perezoso, y junto a la viña de un hombre insensato, y estaba todo invadido de ortigas, los cardos cubrían el suelo, la cerca de piedras estaba derruida. Al verlo, medité en mi corazón, al contemplarlo aprendí la lección, un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados y llegará, como vagabundo, tu miseria y como un mendigo tu pobreza. También estos son proverbios de Salomón, transcritos por los hombres de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios ocultar una cosa, y gloria de los reyes escrutarla. Los cielos por su altura, la tierra por su profundidad, y el corazón de los reyes, son inescrutables.
Quita las escorias de la plata, y quedará enteramente pura, quita al malo de delante del rey, y su trono se afianzará en la justicia. No te des importancia ante el rey, no te coloques en el sitio de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, que ser humillado delante del príncipe. Lo que han visto tus ojos, no te apresures a llevarlo a juicio, pues ¿qué harás a la postre cuando tu prójimo te confunda? Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no descubras los secretos de otro, no sea que el que lo oye te avergüence, y que tu difamación no tenga vuelta. Manzanas de oro con adornos de plata, es la palabra dicha a tiempo. Anillo de oro, o collar de oro fino, la reprensión sabia en oído atento. Como frescor de nieve el día de la siega el mensajero leal, para el que lo envía, conforta el ánimo de su señor. Nubes y viento, pero no lluvia, el hombre que se jacta de que va a hacer un regalo, pero miente. Con paciencia se persuade al juez, una lengua dulce quebranta los huesos. Has hallado miel, come lo que necesites, no llegues a hartarte y la vomites. Pon tu pie pocas veces en casa del vecino, no sea que se hastíe y te aborrezca. Martillo, espada, flecha aguda, es el hombre que da testimonio falso contra su prójimo. Diente roto, pie titubeante, la confianza en el pérfido, el día de la angustia, como quitar el vestido en día helado. Poner vinagre sobre salitre, es cantar canciones a un corazón triste. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así amontona sobre su cabeza brasas y llave te dará la recompensa. El viento norte trae la lluvia, la lengua que disimula, rostros airados. Mejor es vivir en la esquina del terrado, que casa en común con mujer litigiosa. Agua fresca en fauces sedientas, la noticia buena de un país lejano. Fuente hollada, manantial ensuciado, el justo que titubea ante el malo. No es bueno comer mucha miel, ni buscar gloria y más gloria. Ciudad abierta y sin muralla es el hombre que no domina su ánimo. Como nieve en verano y lluvia en la siega, así de mal le sienta la gloria al insensato. Como se escapa el pájaro y vuela la golondrina, así no se realiza la maldición sin motivo. Látigo para el caballo, brida para el asno y vara para la espalda de los necios. No respondas al necio según su necedad, no sea que tú también te vuelvas como él. Responde al necio según su necedad, no vaya a creerse que es un sabio. Se corta los pies, se empapa de amargura, el que envía un recado en mano de necio. Como las piernas vacilantes del cojo, es el proverbio en boca de los necios. Como sujetar una piedra en la honda, es conceder honores a un necio. Como espino que va a parar a mano de borracho, es el proverbio en boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo al necio y al borracho que pasan. Como el perro vuelve a su vómito, vuelve el necio a su insensatez. ¿Has visto a un hombre que se cree sabio? Más se puede esperar de un necio que de él. Dice el perezoso, un león en el camino. Un león en la plaza. La puerta gira en los goznes, y el perezoso en la cama. El perezoso hunde la mano en el plato, pero le fatiga llevarla a la boca. El perezoso se tiene por más sabio que 7 personas que responden con tacto. Agarra por las orejas a un perro que pasa el que se mete en litigio que no le incumbe. Como un loco que arroja saetas escondidas, flechas y muerte, tal es el hombre que engaña a su prójimo, y dice, ¿no ves que estaba bromeando? Cuando se acaba la leña, se apaga el fuego, cuando no hay chismoso, se apacigua la disputa. Carbón sobre brasas y leña sobre fuego, es el pleiteador para atizar querellas. Las palabras del delator son golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. Plata con escorias esmaltadas sobre arcilla, son los labios dulces con corazón perverso. El que odia, disimula con sus labios, pero en su interior comete perfidia, si da a su voz un tono amable,
no te fíes, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Encubrirá su odio con engaño, pero en la asamblea se descubrirá su malicia. El que excava una fosa caerá en ella, el que hace rodar una piedra se le vendrá encima. La lengua mentirosa odia a sus víctimas, la boca melosa labra la ruina. No te regocijes por el día de mañana, porque no sabes lo que deparará el día de hoy. Que otro te alabe y no tu propia boca, un extraño, que no tus labios. Pesada es la piedra y pesada la arena, la ira del necio es más pesada que ellas. El furor es cruel, agua desbordada la cólera, mas ¿quién resistirá ante la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas del amigo, falsos los besos del enemigo. Alma saciada pisotea la miel, al alma hambrienta, hasta lo amargo es dulce. Como yerra el pájaro lejos de su nido, así yerra el hombre lejos de su lugar. El aceite y el perfume alegran el corazón, la dulzura del amigo consuela el alma. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, no entres en la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es vecino próximo que hermano alejado. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y podré responder al que me ultraja. El hombre precavido ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben castigo. Tómale su vestido, pues salió fiador de otro. Tómale prenda por los extraños. Al que ya de mañana a su prójimo bendice en alta voz, le será contado como una maldición. Goteo incesante en día de lluvia y mujer chismosa, son iguales, el que la retiene, retiene viento y aceite encuentra su derecha. El hierro con hierro se aguza, y el hombre con su prójimo se afina. El que vigila una higuera come de su fruto, el que guarda a su señor será honrado. Como en el agua un rostro refleja otro rostro, así el corazón de un hombre refleja el de otro hombre. Seol y perdición son insaciables, tampoco se sacian los ojos del hombre. Crisol para la plata, horno para el oro, el hombre vale según su reputación. Aunque machaques al necio en el mortero, entre el grano, con el pilón, no se apartará de él su necedad. Conoce a fondo el estado de tu ganado, aplica tu corazón a tu rebaño, porque no es eterna la riqueza, no se transmite una corona de edad en edad. Cortada la hierba, aparecido el retoño, y apilado el heno de los montes, ten corderos para poderte vestir, machos cabríos con que pagar un campo, leche de cabras abundante para tu sustento. Para alimentar a tu familia y mantener a tus criados. El malo huye sin que nadie le persiga, pero el justo como un león está seguro. Cuando un país es rebelde, son muchos sus príncipes, con un hombre inteligente y sabio hay estabilidad. Hombre malo que oprime a los débiles es como lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban al malo, los que guardan la ley se irritan contra ellos. Los hombres malos no entienden de equidad, los que buscan a llave lo comprenden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos tortuosos, por más que sea rico. El que guarda la ley es un hijo inteligente, el que frecuenta orgías es la deshonra de su padre. El que aumenta su riqueza por usura e interés, la amontona para el que se compadece de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá. Los hombres sin tacha heredarán la dicha. El hombre rico se cree sabio, pero el pobre inteligente, lo desenmascara. Cuando se alegran los justos, es grande el regocijo, cuando se alzan los malos, todos se esconden. Al que encubre sus faltas, no le saldrá bien, el que las confiesa y abandona, obtendrá piedad. Dichoso el hombre que siempre está en temor, el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente, oso hambriento, es el malo que domina al pueblo débil. Príncipe sin inteligencia multiplica la opresión, el que odia el lucro prolongará sus días. El hombre culpable de una muerte huirá hasta la tumba, que nadie le detenga.
El que anda sin tacha será salvo, el que va oscilante entre dos caminos, caerá en uno de ellos. Quien cultiva su tierra se hartará de pan, quien va tras naderías, se hartará de pobreza. El hombre leal será muy bendecido, quien se hace rico a prisa, no quedará impune. No es bueno hacer acepción de personas, que por un bocado de pan el hombre prevarica. El hombre de malas intenciones corre tras la riqueza, sin saber que lo que le viene es la indigencia. El hombre que reprende halla al cabo más gracia que el de lengua aduladora. El que roba a su padre y a su madre y dice, no hay en ello falta, es compañero del hombre destructor. El hombre ambicioso asusa querellas, el que confía en llave prosperará. El que confía en su corazón es un necio, el que anda con sabiduría se salvará. El que da a los pobres no conocerá la indigencia, para el que se tapa los ojos abundante maldición. Cuando se alzan los malos, todos se esconden, cuando perecen, los justos se multiplican. El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, será pronto deshecho y sin remedio. Cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra, cuando dominan los malos, el pueblo gime. El que ama la sabiduría, da alegría a su padre, el que anda con prostitutas, disipa su fortuna. El rey, con la equidad, mantiene el país, el hombre exactor lo arruina. El hombre que adula a su prójimo pone una red bajo sus pasos. En el pecado del malo hay una trampa, pero el justo se regocija y alegra. El justo conoce la causa de los débiles, el malo no tiene inteligencia para conocerla. Los arrogantes turban la ciudad, los sabios alejan la cólera. Cuando el sabio tiene un pleito con el necio, ya se exaspere o se ría, no logrará sosiego. Los hombres sanguinarios odian al intachable, los rectos van en busca de su persona. El necio da salida a toda su pasión, el sabio la reprime y apacigua. Si un jefe hace caso de las palabras mentirosas, todos sus servidores serán malos. El pobre y el opresor se encuentran, llave da la luz a los ojos de ambos. El rey que juzga con verdad a los débiles, asegura su trono para siempre. Vara y reprensión dan sabiduría, muchacho dejado a sí mismo, avergüenza a su madre. Cuando se multiplican los malos, se multiplican los delitos, pero los justos contemplarán su caída. Corrige a tu hijo y te dejará tranquilo, y hará las delicias de tu alma. Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. No se corrige a un siervo con palabras, porque aunque las entienda, no las cumple. Has visto un hombre dispuesto siempre a hablar, más se puede esperar de un necio que de él. Si se mima a un esclavo desde niño, al final será un ingrato. El hombre violento provoca querellas, el hombre airado multiplica los delitos. El orgullo del pobre lo humillará, el humilde de espíritu obtendrá honores. El que reparte con ladrón se odia a sí mismo, oye la imprecación, pero no revela nada. 630 Temblar ante los hombres es un lazo, el que confía en llave está seguro. Son muchos los que buscan el favor del jefe, pero es llave el que juzga a cada uno. Abominación para los justos es el hombre inicuo, abominación para el malo el de recto camino. Palabras de Agur, hijo de Yaque, de Masá. Oráculo de este hombre para Itiel y para Ucal. Soy el más estúpido de los hombres. No tengo inteligencia humana. ¿No he aprendido la sabiduría, y voy a conocer la ciencia de los santos? ¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido viento en sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Probadas son todas las palabras de Dios, Él es un escudo para cuantos a Él se acogen. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y pases por mentiroso. Dos cosas te pido. No me las rehuses antes de mi muerte, aleja de mí la mentira y la palabra engañosa, no me des pobreza ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan, no sea que llegue a hartarme y reniegue, y diga, ¿quién es llave? O no sea que, siendo pobre, me dé al robo,
e injurie el nombre de mi Dios. No calumnies a un siervo ante su amo, no sea que te maldiga y tengas que pagar la pena. Hay gente que maldice a su padre, y a su madre no bendice, gente que se cree pura y no está limpia de su mancha, gente de que altivos ojos, cuyos párpados se alzan, gente cuyos dientes son espadas, y sus mandíbulas cuchillos. Para devorar a los desvalidos echándolos del país y a los pobres de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas, daca, daca. Hay 3 cosas insaciables y 4 que no dicen, basta. El Seol, el seno estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que no dice, basta. Al ojo que se ríe del padre y desprecia la obediencia de una madre, lo picotearán los cuervos del torrente, los aguiluchos lo devorarán. 3 cosas hay que me desbordan y 4 que no conozco, el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente por la roca, el camino del navío en alta mar, el camino del hombre en la doncella. Este es el camino de la mujer adúltera, come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada de malo, por 3 cosas tiembla la tierra y 4 no puede soportar, por esclavo que llega a rey, por idiota que se ahita de comer, por mujer odiada que se casa, por esclava que hereda a su señora. Hay 4 seres los más pequeños de la tierra, pero que son más sabios que los sabios, las hormigas, multitud sin fuerza, que preparan en verano su alimento, los damanes, multitud sin poder, que ponen sus casas en la roca. Las langostas, que sin tener rey, salen todas en orden, el lagarto, al que se agarra con la mano y está en los palacios de los reyes. Hay 3 cosas de paso gallardo y 4 de elegante marcha, el león, fuerte entre los animales, que ante nada retrocede, el esbelto gallo o el macho cabrío, y el rey que arenga a su pueblo. Si hiciste el necio, envalentonándote, y has reflexionado, pon mano en boca, pues apretando la leche se saca mantequilla, apretando la nariz se saca sangre y apretando la ira, se saca querella. Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre, no, hijo mío, no, hijo de mis entrañas. No, hijo de mis votos. No entregues tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a las que pierden a los reyes. No es para los reyes, Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes ser aficionado a la bebida. No sea que, bebiendo, olviden sus decretos y perviertan las causas de todos los desvalidos. Dad bebidas fuertes al que va a perecer y vino al de alma amargada, que beba y olvide su miseria, y no se acuerde ya de su desgracia. Abre tu boca en favor del mudo, por la causa de todos los abandonados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del pobre. Aleph. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. Bet. En ella confía el corazón de su marido, y no será sin provecho. Gimel. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Dalet. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. Bao. Se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Sain. Hace cálculo sobre un campo y lo compra, con el fruto de sus manos planta una viña. Jet. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Tet. Siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara. Tod. Echa mano a la rueca, sus palmas toman el uso. Kaf. Alarga su palma al desvalido, y tiende sus manos al pobre. Lamed. No teme por su casa a la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. Mem. Para sí se hace mantos, y su vestido es de lino y púrpura. Nan. Su marido es considerado en las puertas, cuando se sienta con los ancianos del país. Samek. Hace túnicas de lino y las vende, entrega al comerciante ceñidores. Ain. Se viste de fuerza y dignidad, y se ríe del día de mañana. P.
Abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua. Sade. Está atenta a la marcha de su casa, y no come pan de ociosidad. Of. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido, y hace su elogio. Res, muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Sin engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Tao. Darle del fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras. Si llegaste hasta aquí, dale dedito arriba. Que nuestro equipo lee y contesta los comentarios y activa la campanita de las notificaciones para que seas de los primeros en saber cuando salen nuestras publicaciones. Con María Madre, como protectora y abogada nuestra. Dios te bendiga.